Amadísimos hermanos en el Señor, es un placer saludarles y estar con ustedes, acompañándoles en esta preciosa hora. Reciba un atento saludo de paz. Nos place saludarle a través de este medio, y qué mejor manera compartiendo un mensaje de la bendita palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sea bienvenido a este espacio de enseñanza y que sirva de bendición en su vida. En esta ocasión estaremos continuando siempre con la secuencia de los mensajes que hemos estado recibiendo durante este tiempo, y aprovecho también a contarles que tenemos de fondo la música del dúo Fuente de Luz. Este tema musical y otros que vamos a tener por aquí se titula Vendrá el Señor. Que sirva de bendición en su vida. Bien, mis amados hermanos, vamos a retomar la consideración para esta mañana, y estamos hablando del libro de Colosenses, el llamado a la iglesia, a la unidad y la armonía. Y el tema de esta ocasión, el ejemplo de algunos heroicos creyentes. Ya estamos en la fase de conclusión de el libro de Colosenses. Así que espero que haya sido edificado a través de esta palabra, y de igual manera esta consideración para este día sirva de bendición en su vida. El título, como ya mencioné, es, hermanos, el ejemplo de algunos heroicos creyentes. Vamos a hacer la oración para pedirle al Señor sabiduría, y seguidamente iniciamos nuestra breve reflexión. Bendito y soberano Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, visitamos su santo trono, agradeciéndole por este tiempo y por esta oportunidad que nos concede para poder abrir nuestra boca y hablar de su palabra. Humanamente hablando, es imposible hacerlo de la mejor manera, porque la naturaleza misma no nos lo permite. Pero sin embargo, guiados por su Santo Espíritu, sin duda alguna será un mensaje claro, entendible y efectivo en la vida de cada uno de los oyentes. Muchas gracias te doy, y en el nombre de Jesucristo, su amado Hijo, nuestro Señor, nuestro Salvador, se lo pedimos todo. Amén. Te estás perdiendo. Bien, mis amados hermanos, como ya había mencionado, el título de nuestra meditación, hablar sobre algunos de los hombres que fueron heroicos. Cuando hablamos la palabra heroico, es similar a decir hombres valientes. Eran hombres de valor, y que a pesar que su naturaleza era como todos los humanos, pero había algo, un distintivo en la vida de ellos, que era la entrega, la fidelidad y la convicción por la cual hacían aquellas cosas. Iniciemos a leer en el libro de Colosenses capítulo 4, una lectura un poco amplia. Capítulo 4, versículo 7 al versículo 18. Vamos a leer esta hermosa meditación. Colosenses capítulo 4, versículo 7 al versículo 18. Dice el 7: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual me he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones.
con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saludo, Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes y perfectos y completos en todo lo que Dios quiere, porque de Él doy testimonio de que tiene una enorme solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y demás. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mirad que cumplas el ministerio que recibisteis en el Señor. La salutación de mi propia mano de Pablo. Acordaos de mis prisiones y pasea a vosotros. Hermosa lectura, amados hermanos, amada iglesia, amado fiel oyente. Lo que encontramos dentro de ella es el testimonio de aquellos hombres, de algunos que se convirtieron heroicos, que eran convincentes y de una reputación espiritual intachable. Ahora bien, en aquel tiempo, permítame compartirle, en el tiempo o en la época del apóstol Pablo o la época apostólica, era imposible, literalmente hablando, era imposible mentir. El cristiano, el temeroso, el obediente, cuando en boca de un siervo se hablaba de él, era una auténtica verdad, no era una mentira. No se trataba de una alusión falsa en ningún momento, porque el Espíritu de Dios era tangible, detectaba el pecado de la forma en la que alguien lo estuviera cometiendo. Por eso, cuando un hombre de Dios como el apóstol Pablo hablaba de estos varones, era verdad, era una verdad, como ya mencioné, intachable. Un ejemplo es el caso de Ananías y Zafira, para ponerlo como ejemplo. En la época apostólica no se podía mentir, era difícil, humanamente imposible, algo diferente a nuestros días, a nuestro tiempo. De repente se refleja el cristianismo, se refleja una supuesta obediencia, pero en muchas oportunidades es todo lo contrario. Sin embargo, aquella pareja como Ananías y Zafira llegaron delante de el apóstol Pedro exponiendo su versión, pero aquel siervo, guiado por el Espíritu de Dios, le dice: ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En ese tiempo, en ese momento, era imposible vivir una vida aparentada. Volvemos
a la línea de nuestra consideración. Estamos hablando de hombres que el mismo apóstol Pablo da testimonio de ellos. Por ejemplo, nos está hablando de Onésimo, de Tíquico, de Aristarco, de Marcos. También nos hablaba de Epafras, de Lucas, de Ninfas, de Arquipo, y al final Pablo, el creyente que fue fiel al punto de sufrir muchas palabras o prisiones. Amado hermano en el Señor, cada uno de ellos tenía una convicción diferente. Por ejemplo, cuando el creyente peca, aun si se aparta de Jesucristo, debe ser bienvenido con esas manos de amor, esos brazos extendidos. No debemos recordar o de repente verle de menos. Pero sin embargo, lo que podemos ver en el apóstol Pablo, que está dando testimonio, dice que este varón, hablando de Epafras, de Onésimo, estos hombres eran considerados fieles. Y tal es el versículo 7 que dice que aquel varón Tíquico dice que era fiel ministro y consiervo. Lo mismo lo fue Onésimo, fiel hermano, amado y fiel. Lo mismo Aristarco, compañero de prisión de Pablo. Y Marcos, el sobrino de Bernabé. Asimismo, Jesús llamado Justo. Epafras, el cual era uno de los siervos de Jesucristo. También nos da testimonio de aquel varón Lucas, el médico amado y demás. También de la Odisea, de los hermanos en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Amados hermanos, lo que podemos ver de manera clara era el buen testimonio de aquellos hombres que lo habían alcanzado mediante la fe. Y vuelvo a mencionar, en ese tiempo del apóstol Pablo no se podía mentir, amados hermanos. Ahora de repente podemos llevar una vida en doble sentido. Y solo Dios entre usted y yo, entre Dios y usted, entre Dios y yo. Pero en ese momento de la época apostólica, al que se le conocía como justo, era un justo. Al que se le conocía de injusto, era un injusto. No había lugar para que sea todo lo contrario. Ahora bien, amados hermanos, ese fue el testimonio que alcanzaron aquellos hombres. Ahora, así como quedó registrado en la Escritura la vida de ellos, así como el testimonio que da el apóstol Pablo, también es bueno que nosotros hagamos una especie de autoevaluación. Si faltáramos algún día, si en algún momento nos tocara que morir, ¿cuál sería el concepto que dejaríamos dentro de la obra del Señor? ¿Qué dirían las personas de nosotros? ¿Qué pensaría la administración de nosotros? Pensemos en eso, meditemos en eso. ¿Qué pensarían? ¿Qué dirían? Si alguien escribiera una carta, ¿cómo redactaría esa carta? Imagine usted, ¿le pondría el justo X? ¿Le pondría el siervo convincente? ¿Le pondría el siervo decidido? ¿Cómo le pondría? ¿Cómo redactaría ese documento?
podría ser el cobarde, el malagradecido, el rencilloso. Podría ser algún término de ellos. Ahora bien, amados hermanos en el Señor, es importante meditar en estas cosas. Estas cartas quedaron para enseñanza de nosotros. Por eso el título de la reflexión de esta mañana es el ejemplo. Es decir, el espejo de nosotros, el ejemplo del testimonio de aquellos varones. Ahora bien, amados hermanos, y de nuestra vida, ¿cuál testimonio será? ¿Qué dirán de nosotros? ¿Qué pensará la gente de nosotros? Voy a poner algunos de los ejemplos bíblicos y para eso voy a retroceder un poco con la escritura. Hay un ejemplo, los que somos considerados justos, de repente ante la sociedad o incluso ante la iglesia, puede hacer que seamos conocidos como hombres laboriosos, entregados, pero no descartemos algunas de las situaciones que pueden darse aún en nuestra vida. Voy a invitarles a que leamos el libro de Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Le dije Eclesiastés capítulo 10, versículo 1. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Bueno, pensarán por qué retroceder tanto, por qué irme tan atrás. Bueno, dice la palabra del Señor que aquel que es considerado, así como las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. ¿A quién consideran sabio y honorable? Bueno, a nosotros los cristianos, a los hijos de Dios, a los servidores de Jesucristo, a los discípulos de Jesucristo. Bueno, estamos viendo el ejemplo de la vida de Onésimo, de Epafras, de Tíquico y estos otros varones que fueron ejemplares. La vida de nosotros, ¿qué tan ejemplares? Y le preguntaba hace un momento, ¿qué pensará la gente de nosotros si muriéramos? ¿Qué pensaría? ¿Cómo redactarían nuestra vida? Bueno, si hacemos del bien, pues sin duda alguna para bien. Si hacemos el mal, posiblemente para mal. Ahora bien, en este sentido, el sabio Salomón escribía que dice que aquel que se considera justo y honorable y comete una locura, dice que lo compara como la mosca muerta que hiede. El objetivo de esta enseñanza, como anteriormente lo veíamos, pero volvemos a extraerlo, es reflexionar, es tomar como ejemplo la vida de aquellos hombres. Nosotros, nuestra vida espiritual, debemos de cuidarla también. Cuidarla porque de repente una pequeña locura puede arruinar toda nuestra trayectoria de vida. Y a eso se refiere este texto. Esos 2, 3, 5, 10, 15, 20 años de servicio en el Señor, o una pequeña locura en aquel que es considerado sabio y honorable, una pequeña locura puede echar a perder la trayectoria de vida espiritual que hemos llevado. Por eso es importante mantenernos siempre vigilando, constante y creciendo en la obra del Señor.
así como aquellos hombres que fueron entregados en su bendita obra, que no le ponían pretexto, que no tenían barrera por delante, sino que siempre tenían la disponibilidad, que siempre tenían el deseo de poder hacer bien las cosas, siempre tenían el deseo de querer hacerlas bien y sobre todo para agradar a nuestro Señor. En esta ocasión le invito también a usted y a cada uno para que llevemos una vida de rectitud, una vida sobre todo queriendo obedecer al Señor, porque de lo contrario la obra será difícil, el crecimiento de manera personal como también de manera general va a ser imposible. Y es importante que procuremos llevar una vida agradable delante del Señor. Cuando en el libro de los Hechos se hizo la elección de aquellos diáconos, de aquellos hombres líderes que iban a administrar la obra, dice en Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Versículo 3: buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones. Mira las características que siempre va a pedir el ministerio de la obra del Señor. Llenos, 7 varones, número 1, de buen testimonio. 2, llenos del Espíritu Santo. Y 3, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Dice, en el ministerio de la palabra. Y así, amados hermanos, poder atender siempre el ministerio de la bendita palabra del Señor. Pero es importante, es muy importante que cada uno de nosotros luchemos y luchemos juntos, luchemos unidos. Para nada edifica cuando hay división, cuando hay contienda, cuando hay pleito. Para nada edifica. Lo que sí edifica es cuando en cada uno de nosotros hay unidad y hay armonía, y la única beneficiada es la bendita y santa obra de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Mi eterna gratitud, te acepto como mi buen Salvador, y por la fe recibo salvación. Bien, amados hermanos, llegamos hasta aquí con nuestra reflexión de esta oportunidad, invitándole para tomar de ejemplo a estos hombres ya mencionados y otros que no mencionamos, como Esteban, como Felipe, como Nicanor, Prócoro, Timón, Parmenas y a Nicolás, los 7 hombres de buen testimonio y llenos del Santo Espíritu de Dios, quienes se les encargó la administración de aquella obra. Ahora sea usted y sea yo también hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo, para poder dirigir
de manera recta y sabia la bendita y soberana obra de nuestro Señor. Ha sido un placer estar con ustedes. En una próxima oportunidad lo continuaremos haciendo si Dios así nos lo permite. Mientras tanto, reciba un caluroso saludo de paz. Mi alma te alaba.